Ya, si me dan la opción, por favor. Aquí tenemos la página de la autorización de impugnación tributaria. Esta es una página que está creado para aquellos actos donde el sujeto pasivo puede realizar el reclamo de una valoración injustificada. Recordemos que al momento de hacer el despacho aduanero, el sujeto pasivo tiene que demostrar, ¿no es cierto?, el precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas cuando se aplica el primer método de valoración. Y eso, en el tema aduanero, generalmente parte de eso, ¿no? De que le va a surgir una duda razonable cuando no se llegue a demostrar, cuando la aduana tenga una duda del valor declarado. Y la instancia a la que compete poder acudir si la misma aduana no soluciona este reclamo es la autoridad de impugnación tributaria, una instancia que tiene por objeto no hacer prevalecer los derechos del importador, en este caso no solamente del importador, sino del contribuyente. Estamos hablando de tanto en los municipios como en impuestos nacionales, que nos permiten ver si realmente la aduana o impuestos nacionales ha cumplido lo que establece la ley en el proceso de fiscalización posterior. Se puede ver mi pantalla, jóvenes. Estoy con la página de la AIT. Sí, licenciado, se ve la pantalla. Muy bien, como ustedes podrán ver, en esta pantalla es donde ustedes pueden hacer seguimiento a todos los procesos que tiene el sujeto pasivo cuando la aduana, ¿no? Supuestamente indica de que el sujeto pasivo no ha logrado demostrar o el valor o el precio realmente pagado por pagar de un despacho aduanero, ¿no? Donde se genera una variación de valor y esta variación de valor en aplicación del último recurso, ¿es cierto? Y esta aplicación del valor tiene que hacerse cumplir, es decir, la aduana a ustedes como sujetos pasivos tienen que darles plazos perentorios para que puedan pagar su deuda tributaria. No olviden que al encontrarse una variación de valor se va a generar, ¿no?, una omisión de pago y esta omisión de pago se convierte en una deuda tributaria aduanera y esta deuda tributaria aduanera se tiene que pagar, ¿no es cierto? Si no se paga, se va al cobro coactivo. Y en el cobro coactivo es donde ustedes van a, en algún momento, salir perdiendo, ¿no? Porque van a congelar las cuentas y habíamos hablado de ese tema, ¿no? Donde van a intervenir sus cuentas bancarias, van a intervenir sus bienes hasta que lleguen a pagar la deuda tributaria. Para ello existe una instancia superior en la cual nosotros podemos realizar la impugnación tributaria, donde podemos reclamar, donde podemos ir y ver si realmente la aduana ha actuado en el marco de la legalidad. Para ello existe este sistema, ya que es el sistema de información, donde ustedes pueden ver, vamos a entrar a este sistema, perdón, por favor, donde evidencia que existe diferentes regionales, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, ¿no?, y Santa Cruz, entre otros, donde se realizan este tipo de apelaciones, cuando se ven vulnerados los derechos de los importadores. Fruto de ello, hay dos instancias, uno es el recurso de alzada y el otro es el recurso jerárquico. En el recurso de alzada, ustedes o la aduana podría hacer uso de todo el instrumento legal para desvirtuar si realmente es correcto lo que ustedes han declarado, si la agencia despachante ha cumplido lo establecido en la ley, o si ha omitido algún tipo de tributo o alguna contravención que haya generado algún tipo de un acto no permitido dentro del despacho aduanero, como que existe, por ejemplo, errores en la transcripción, ¿no es cierto?, omisiones de pago. Estas van a venir a llegar a ser contravenciones.
estas contravenciones tienen que ser canceladas de manera económica. Ustedes hicieron un trabajo en la que sí hay evidenciado de que la no presentación de documentación, por ejemplo, genera una contravención aduanera, ¿no es cierto? Y esa contravención aduanera tiene que ser pagada en unidades monetarias, de lo contrario no va a ser anulada esta deuda tributaria, va a seguir en el tiempo y en el tiempo va creciendo, ¿no? Vamos a hacer referencia a la regional Cochabamba, donde existen varias resoluciones que saca la AIT a favor o en contra del importador. Vamos a ver una resolución, no sé si nos permite. No, esta no nos permite. Están siguiéndome, jóvenes, tienen que hacer seguimiento. Si no ven, me dicen simplemente para que podamos cambiar. Aquí existen resoluciones que han sido emitidas por la AIT. Vamos a ver uno a favor de un sujeto pasivo de este señor Justiniano Blanco Huanca. Vamos a ver la resolución que se ha emitido a favor o en contra de este señor, Justiniano Blanco Huanca. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Están con Sí, la licenciado. resolución? Sí, se Ya, ve. muy bien. Si ustedes van a ver, este señor está haciendo un reclamo ante la aduana de la regional Cochabamba por un despacho aduanero que es, en este caso vamos a ver de qué gestión es su... A ver, ¿dónde está la DUI? No tenemos la DUI. A ver, mil disculpas, jóvenes, me está llegando un montón de mensajes. Lamento, bueno, ustedes ya lo conocen, el sensible fallecimiento de nuestro rector, ¿no? Y bueno, están mandando mensajes por todo lado, por eso es que hay interferencia en algún momento. Estos despachos realizados, las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, ¿no? Fruto de ello, me imagino, no leí el contenido del reclamo, pero aquí hace alusión de que a este señor se le ha estado cobrando un monto que ha sido generado en base a las variaciones de valor que ha tenido en sus importaciones. Y dentro de las resoluciones, por ejemplo, dice, primero revocar parcialmente la resolución técnica administrativa 1588 del 2020, ¿no? Del 12 de octubre del 2020. Sí, emitida por la Dirección de Ingresos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Perdón, mil disculpas, no es una representación que se ha hecho de la aduana, sino es del municipio. Vamos a buscar una resolución que sea de la aduana, por favor. Municipio, acá está. Félix Rivera Melgares, es una resolución, bueno, no me permite abrir, creo que aún todavía no está la resolución para visualización. Voy a ver, por favor, Servicio de Impuestos Nacionales, aquí está Jaime Claros. Y el señor Jaime Claros ha hecho la representación ante la IT y fruto de esa representación vamos a ver cuál es su resultado. Su resultado dice, resuelve anular la resolución determinativa, ¿no?, del 30 de julio del 2020 hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la vista de cargo, ya de fecha 29 de enero de 2020, al resultar evidente los vicios relacionados con la fundamentación del establecimiento y la duda razonable sobre el valor declarado, que desvirtúen, ¿no?, en la vulneración del debido proceso. Aquí, por ejemplo, esta resolución es a favor del importador, ¿no? Toda la, de seguro que la aduana ha tenido que hacer un control diferido que no era correcto. Voy a callar uno de los compañeros. Bueno, creo que ya lo callaron. Entonces, fíjense, estas resoluciones son a las que ustedes deberán de llegar en un proceso de control diferido.
Por eso les pregunto, por eso es que les ando molestando ya cómo van con el tema de fiscalización aduanera. Esta es un recurso de alzada, fruto de un control diferido, fruto de una fiscalización aduanera. Tenemos el tema del recurso jerárquico. Ya voy a recorrer ya las resoluciones de recursos jerárquicos. Son la segunda instancia, no diré la última, a la que pueden acudir los importadores. Veamos, voy a buscar un nombre de un importador. Es decir, si en el recurso de alzada, este es el recurso de alzada, el importador puede salir perjudicado o la aduana sale perjudicado, puede recurrir a este segundo recurso. Este segundo recurso es la que decide, en realidad es la que da, puede en algún momento corroborar lo que dice el recurso de alzada o simplemente anular, ¿no? Esta es la última instancia a la que podemos llegar en tema de reclamos. Veamos esta resolución, dice confirmar la resolución del recurso de alzada, es decir, esta resolución se a favor del importador. En el recurso jerárquico puede confirmar esa resolución o anular. En este caso está confirmando la resolución, le está dando la, en realidad, acepta todo lo que está descrito en la resolución del recurso de alzada. Estas dos instancias son las conclusivas a un proceso de control diferido. No es solamente sacar la resolución determinativa y allí el importador que pague lo que se le ha generado como deuda tributaria. No es así, señores. Existe una instancia superior que se llama el contencioso administrativo, que se lleva en Sucre, pero muy pocos llegan a esa instancia. Generalmente se queda con esta instancia del recurso de alzada y el jerárquico. ¿Tenemos alguna pregunta? Quiero hacer solamente, otra vez les repito, quiero recordarles que este es la conclusión de un proceso de control diferido de una fiscalización aduanera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a entonces ir continuando con nuestro desarrollo de tema. Hemos visto la liquidación de tributos aduaneros, ¿sí? de un ítem, hemos visto de varios ítems, ¿no? Hemos visto la aplicación de un flete, hemos visto la aplicación de 2 fletes. Voy a volver a mi cuadrito de la liquidación de tributos aduaneros. Perdón, esta no es. Ya. Habilitamos. Vamos a hacer el tema de la reliquidación de tributos aduaneros, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo corresponde la reliquidación de tributos aduaneros en un proceso de despacho? Bueno, en este momento puede ser que nuestro despacho aduanero haya sido sorteada y casualmente nos toca canal amarillo o canal rojo. Vamos a hacer de cuenta que nuestro despacho corresponde al canal amarillo. A ver, recordemos con ustedes qué sucede cuando es canal amarillo en un despacho aduanero. Jóvenes, ¿qué sucede? ¿Qué dice jóvenes? Alberto Ancasi, ¿qué dice cuando nos toca canal amarillo? Me imagino que han visto, ¿no es cierto? Este es el tema de los despachos aduaneros. Ustedes han tenido que ver en alguna materia cuáles son los canales que conlleva a un despacho aduanero.
¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Quiero que sean honestos para entrar Los a ese canales, tema. sí, los tipos de canales lo vimos, licenciado. Cuando es canal amarillo, ¿qué es lo que tiene que ser el técnico aduanero? Revisión documental. Revisión documental. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene lo que son 24 horas para hacer la revisión del documento. 24 horas. Hay un procedimiento, el procedimiento de régimen de importación a consumo que es del 12 de marzo del 2019. La resolución del directorio 01-010-19. No sé si esta lo han visto. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, jóvenes? Hablen. Liz, Creo que sí. ¿Por qué no hablan? ¿Lo vieron o no lo vieron? Voy a esperar a que hablen, porque de lo contrario no vamos a Eh, poder hacer nada. de mí yo creo que sí, licenciado. No sé de ellos, es que no se tomando ¿Ustedes no con ellos. estaban en el mismo paralelo? No, yo no. ¿Ustedes estaban en el paralelo de la noche? Sí, licenciado. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Erika, ¿está Erika? No hay Erika. Lourdes, me imagino que sí está. sí, Liz. Hijo, no puedo escuchar, mi Zoom se ha salido otra vez. A ver, le pregunto, hay un procedimiento que es de importación a consumo, que es de el año 2019. Esto me imagino que ya lo han debido ver. ¿O no lo vieron? Eso quiero que me diga, para poder entrar a ese tema más y a volver a la liquidación de tributos aduaneros. No, licenciado, lo que yo recuerdo no hemos tocado sobre el año 2019, sobre el consumo, Lisa. A ver. Vamos a ver, permítame un segundo. ¿Por qué tengo que sufrir tanto con ustedes? ¿Por qué no hablan? Bien. Permítame ver, por favor, vamos a revisar ya, porque necesito que ustedes que me conozcan los tiempos establecidos. Además, necesito ver el tema. Estamos hablando de un control diferido, ¿no es cierto? De un control posterior. ¿Por qué generamos este control posterior? Y en este control posterior, ¿será prudente que se haga una reliquidación de tributos aduaneros o simplemente es para controlar si ha habido ausencia de documentos o ausencia de algún reglamento en el proceso de importación y consumo? ¿Alguien me puede responder? Esas son preguntas que se hacen en la materia de fiscalización aduanera, ¿no es cierto? El fiscalizador aduanero debe ser aquel sujeto pasivo, perdón, sujeto en representación del sujeto activo que verifique la correcta aplicación, ¿no?, de la normativa aduanera en un despacho de importación a consumo. ¿Preguntas? A ver, ¿cuál es el objetivo de un control diferido o una fiscalización posterior? Eso sí, eso sí que sí sabe. Jenny Espinosa, ¿cuál es el objetivo de un control diferido o una fiscalización posterior? Jenny Espinosa, ¿está, Jenny?
Marco Calderón. Marco siempre está. ¿Qué dice Marco? Buenos días. ¿Cuál es el objetivo de un control diferido o de una fiscalización posterior? No se invente. Quiero que me diga lo que ustedes han aprendido en el curso de fiscalización aduanera. Un control diferido, uno de sus objetivos es la revisión de un despacho de las mercancías o de las mercancías físicas ante una denuncia. De las mercancías ilícitas ante una denuncia. A ver. Seguimos. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está nuestro querido amigo? ¿Dónde está? Por aquí andaba. Nuestra amiga Jessica Cori, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo con lo que dijo su compañera? De actos ilícitos, ¿no? A ver, jóvenes. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Están de acuerdo con lo que dijo la compañera? Que es a causa de una denuncia de un acto ilícito. A ver, jóvenes, hablen. Ya, voy a hacer por nombre. No me responden, para mí no están en clases. Reinaldo Sánchez, ¿qué dice Reinaldo? ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo su compañera? Licenciado, ¿es el control de las mercancías? Control de las mercancías, ¿no? A ver. A ver, jóvenes, ¿qué ha pasado? Se han olvidado. Creo que se olvidaron de todo. ¿Las Vamos. obligaciones tributarias? No. A ver, ¿para qué hacemos un control posterior? ¿Para qué creen que se haga un control posterior? Ustedes, a ver, quiero que me digan. ¿Por qué tendrían que hacer un control posterior? Es como ustedes. La auditoría, ¿para qué se hace en una empresa? ¿Para qué lo hacen la auditoría en una empresa? ¿Alguien me dice? Para ver que todos los estados financieros estén bien hechos. Para ver que todos los estados financieros sean los correctos, ¿no es cierto? Que la aplicación de la normativa haya sido correcto en el manejo del sistema contable. Lo propio en el tema aduanero, la fiscalización es para ver si se han cumplido los procedimientos establecidos en la normativa aduanera, no es para otra cosa. Y para ver si, fruto de este control diferido, ha existido una diferencia en cuanto a la declaración del valor. ¿Me entiende? Es ese el objetivo. Vamos a usar unas diapositivas que no son mías, obviamente, que son de la Administración Tributaria Aduanera, para recordar todo lo que habíamos visto y empezar con un despacho aduanero de importación. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? Es establecer las formalidades necesarias, la aplicación del régimen aduanero de importación para consumo conforme a la normativa aduanera vigente. Cuando hablamos de la normativa aduanera vigente, estamos hablando
¿no?, de la norma que se está aplicando ya en la fecha de la importación de la mercancía. Voy a poner un ejemplo. La resolución 1684 ha sido modificada en el 2014. Esa resolución, ¿no es cierto?, que entra a partir en vigencia del 2014 hasta la fecha. La resolución anterior era la 846, que hoy no está vigente. No podemos utilizar una norma para hacer un despacho con una norma posterior a la que estamos en este momento manejando, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Dice, son las administraciones ubicadas en territorio nacional, ¿no? Licenciado, no se puede ver las diapositivas. Uy, perdón, señorita, perdón. ¿Ve? Así, si no hablan ustedes, difícilmente vamos a poder trabajar. Ahora sí, ¿se puede ver? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, el alcance es para las administraciones aduaneras que están en territorio nacional, ¿no? Aplicar en conjunta, dice, y conforme a lo establecido en el procedimiento específico de cada régimen aduanero, destino especial, decreto supremo 2295. La responsabilidad es de los funcionarios públicos, los concesionarios de depósitos de aduana, zonas francas, agencias despachantes de aduana, despachantes oficiales, importadores, entidades financieras, personas naturales y o jurídicas vinculadas con operaciones de comercio exterior. Ustedes entran aquí, ¿no es cierto? Personas naturales o jurídicas vinculadas con las operaciones de comercio exterior. La base legal ya hemos indicado, ¿no?, que siempre es la supranacional, que son los tratados de comercio internacionales, las decisiones de la resolución, en este caso de la Comunidad Andina de Naciones. Estamos hablando de la decisión 371, la 1684, que está vigente en temas de valoración aduanera, la ley del Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas y los decretos de reglamentación. Los aspectos, ya en este caso generales, sí. Consideraciones generales, ¿no? Examen previo es algo parte del despacho aduanero, recuerden, ¿no? Las observaciones en el despacho aduanero, la falta de pago, de omisión de pago y contravenciones impiden el levante. A ver, vamos a enfocarnos a esto. Dice que la falta del pago, de omisión de pago y contravenciones impiden el levante. ¿A qué se referirá? Si yo tengo, anoche estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que si yo tengo 100 televisores declarados y simplemente declaro 80, 20 estarían en demasía. Esas 20 no forman parte del despacho aduanero. Por tanto, existe una omisión de pago. ¿Por qué? Porque hay una cantidad que no está declarada. Y eso va a generarnos una contravención tributaria aduanera. ¿Por qué? Porque lo vamos a pasar a comiso a favor del Estado, ¿no es cierto? Porque no están descritos. Y el importador, en este caso, deberá pagar una multa, una contravención por la omisión de pago, por haber traído esta mercancía en demasía. Los requisitos para el despacho aduanero, ¿quiénes son? Los declarantes. Hemos dicho las agencias despachantes de aduanas, el endoso de documento o presentación de testimonios notariales. Hemos hablado de muchos casos en los que el sujeto pasivo no puede pagar la DUI, ¿no? Entonces podría haber hecho despachos parciales. Muchas veces no puede hacer. Entonces lo que hace es vender la mercancía en un recinto aduanero. Para ello tiene que presentar el endoso de documentos, en este caso, o presentación de un testimonio, ¿no? También hablamos de las credenciales que tienen que portar aquellos operadores de comercio exterior, documentos que integran la Declaración Única de Importación. No estamos hablando de la DIM, ojo, aquí estamos hablando de la DUI, la Declaración Única de Importación, la nota del valor que está al reverso de la declaración, la página de documentos adicionales, la página de información adicional. Esta mañana, por cierto, les he remitido una declaración única de importación de la gestión 2020, ¿no es cierto?, donde hace referencia a las colchas, ¿sí? Documentos soportes de la DUI, documentos señalados en el artículo 111 del reglamento de la Ley General de Aduanas. No se vayan a olvidar, jóvenes, estas mercancías que son heterogéneas
sí o sí necesitan una lista de empaque. Si no fueran heterogéneas, si son homogéneas, no necesitan la lista de empaque, ¿no? Y la declaración de exportación para tema de exportaciones, el despacho inmediato, la factura, la lista de empaque y las autorizaciones previas y o los certificados si lo requieren. La elaboración y aceptación de la declaración única de importación. La memorización y registro de la declaración única de importación los realizamos en el sistema informático SIDUNEA. No estamos utilizando el SUMA. Fíjense, el SUMA nos genera la DI, ¿no es cierto? Y el SIDUNEA todavía lo utilizamos para elaborar nuestra declaración única de importación. El registro de los formularios, que en este caso es el FRB, que es un formulario que se utiliza para la descripción de un vehículo, significa formulario de registro vehicular, ¿no? Formularios que son utilizados para los diferentes despachos aduaneros. Los criterios de agrupación de los ítems. Hemos preguntado en la clase anterior si yo podía agrupar ítems. Si yo tenía guantes de látex, ¿no? Alguien me decía, no podemos agrupar. ¿Por qué? Uno, por el tamaño del producto y otro por el valor que tiene cada producto. Así sean similares, porque no son idénticos. Para ser idénticos, tendrían que tener el mismo tamaño. No, como no son idénticos, no vamos a agruparles. La asociación de ítems, dice la declaración única de importación, la declaración andina de valor. Es decir, la declaración única de importación deberá estar asociada a la declaración andina de valor cuando el valor supere los $5,000. El registro de la carpeta digital, todos los declarantes. Es decir, ya no se maneja de manera física. Anteriormente tenía que agarrar uno, ¿no? Agarrar toda su carpeta y empezarlo a guardar la documentación. Hoy lo digitalizamos. Esto no implica que la agencia despachante de aduana o el consignatario o el importador no lo guarde esta documentación. En algún momento en un proceso de control diferido le van a pedir, así que igual tiene que guardar. Un procedimiento que se hace ahora a partir de la gestión 2018 ya es la digitalización de los documentos soporte. Antes que no se realizaba, antes había que presentar, ¿no es cierto? Como les decía, de manera física. Hoy por hoy, y además con el tema de la pandemia, toda información ya es digitalizada, ¿no? Entonces, para hacer un despacho aduanero no necesito estar cargando la cantidad de documentos. Hoy lo voy a digitalizar y como lo hemos visto en la DI, están ya los documentos soportes, ¿no? Ustedes hacen un clic y les va a aparecer la factura. Hacen otro clic, les aparece el documento de embarque. Perdón, un segundito, por favor. Me dan un segundito. ¿Alguna pregunta? Volvió a contraer el COVID y no es tan fácil estar con las llamadas. Mil disculpas, jóvenes. Volviendo a nuestro tema. Entonces decíamos que el tema de la elaboración y aceptación de la declaración única de importación. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la memorización y registro de nuestra declaración en el sistema informático SIDUNEA, ¿no? Hemos hablado de la agrupación de ítems que se diera, pero hemos visto aspectos muy básicos en los que no nos permiten hacer el agrupamiento de ítems. La digitalización del documento, de los documentos, es de manera obligatoria, excepto los generados en los informáticos en los sistemas informáticos de la aduana nacional. Bueno, cuando son documentos que nos emite la aduana, esos no necesitan ser digitalizados, ¿no? Pero si tenemos el parte de recepción, tenemos, en este caso, la factura comercial, la factura de transporte y todos aquellos, sí o sí necesitamos digitalizarlos. Digitaliza parte de recepción con observaciones, ¿no? Cuando yo voy a hacer mi declaración de importación, puede ser que mi declaración, es decir, mi mercancía, llegue con faltante de peso, que habíamos hablado, ¿no es cierto? Puede ser que yo esté trayendo
maquinarias con un peso de 10 toneladas y casualmente a la aduana me llegue 5 toneladas. Allí surge una duda razonable. ¿Por qué viene con un peso de 10 toneladas y solamente me llega 5? ¿No es cierto? Eso es algo que no podría darse. Está permitido una tolerancia del 5% del peso, es decir, puede soportar de 500 kilos, si así lo denominamos en variación de peso, pero no puede ser 5.000 kilos, ¿no? Que es bastante, estamos hablando del 50%. Las causales para el rechazo de la declaración única de importación. ¿Cómo o por qué se rechazan? Artículo 112 del reglamento a la Ley General de Aduana, ¿se acuerdan? O las autorizaciones previas y aquellos o aquellas mercancías que son prohibidas de importación. A ver, recordemos entre las mercancías que son prohibidas de importación. A ver, ¿alguien me dice, por favor? A ver, ¿alguien me dice? Licenciado, la ropa usada. Exactamente, la ropa usada, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más está prohibido? ¿Qué más estará prohibido? Jóvenes, ¿están en clases? Licenciado, ¿sería aquellas semillas así que contraigan lo que es alguna enfermedad o algo así? Los animales que estén enfermos, ¿no es cierto? Generalmente esos animales que no tendrían que ingresar al territorio nacional. Las causales del rechazo. A ver, ¿cuáles son las causales del rechazo? Por ejemplo, esa es una de las causales, ¿no? Cuando la declaración de mercancías se presente ante una administración aduanera diferente a la que tenga la jurisdicción sobre ella. A ver, resulta que yo tengo mi mercancía en Aduana Interior La Paz y quiero hacer mi presentación en Aduana Interior Oruro. ¿Será que se puede? No, ¿verdad? Son dos aduanas totalmente diferentes, además por regional. Otra causal es cuando el nombre del consignatario sea diferente que el que figure en los documentos aduaneros, salvo que existe una transferencia. Puede ser que mi declaración, perdón, mi factura comercial esté a nombre de Juan Pérez y lo esté queriendo sacar a nombre de Daniel Flores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿no?, es que ya Daniel Flores no es propietario de la mercancía. Hemos hablado en un punto anterior donde sí Daniel Flores podía haber adquirido la mercancía, el nuevo propietario es Daniel Flores, por tanto sí podemos hacer el despacho. Pero en el caso de que no existe este documento, automáticamente es rechazada nuestra declaración única de importación. Y cuando, ¿no?, en la declaración de mercancías se señale a más de un consignatario. No puede sacar más de un consignatario, tiene que ser el mismo consignatario. ¿Ya? La presentación de la DUI en aduana diferente, que ya está establecido, ¿no es cierto? Y la DUI no podemos poner consignatario Daniel Flores y Juan Pérez, solamente tiene que ser una persona quien lo va a tramitar, la declaración única de importación. El pago de los tributos aduaneros. Hemos dicho que todos los pagos tributos aduaneros tienen que ser en bolivianos, en moneda nacional, ¿no es cierto? Cualquier modalidad y en las entidades financieras autorizados por la Aduana Nacional de Bolivia. Hoy por hoy solamente se puede pagar en el Banco Unión, ¿no es cierto? Es la única entidad financiera que está autorizada. Anteriormente existían, ¿no? Había Caja, en este caso había Prodem, donde podías pagar. Había después, ¿cuál es la otra entidad financiera? En este momento no recuerdo. Ya, el Banco Fácil también que recaudaba. Ahora, como es el Estado, la única entidad financiera es el Banco de la Unión, donde podemos pagar nuestros tributos aduaneros.
Tenemos un plazo de 3 días. Recuerden, hemos hablado de este tema de los 3 días que, aceptada la declaración única de importación, el sujeto pasivo tiene la obligación de pagar en los 3 días. Si no paga en los 3 días hábiles, en este caso 3 días hábiles a partir de la validación. Si el día de hoy día, que es miércoles, me validan la DUI, ¿no? Tengo para pagar hasta el día lunes. ¿Por qué? Hoy día ya no se cuenta. Mañana es día hábil. Es primer día. El miércoles, segundo día. Y, perdón, el día viernes, segundo día. Como sábado y domingo no se trabaja, no son días hábiles. El día lunes es día laborable o día hábil, por tanto, es el tercer día, ¿no? Son 3 días hábiles a partir de la aceptación del número de trámite. Vencido el plazo, notificación al importador y al declarante con apercibimiento de pago y auto inicial de sumario contravencional. O sea, ¿por qué le estamos generando un sumario contravencional? Porque está incumpliendo, ¿no es cierto? Incumpliendo porque no podemos, estamos en realidad incumpliendo lo establecido en la normativa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, nada. Decimos entonces, cuando se nos notifica con un auto inicial de sumario contravencional, es que nosotros tenemos que dar cumplimiento, tenemos que pagar. Si nos están sancionando de que tú estás incumpliendo la norma, por tanto debes pagar, tenemos que pagar, o simplemente representarlo, ¿no? Transcurridos los 3 días de la notificación, la remisión de antecedentes al SET. El SET es la instancia de la aduana que nos va a iniciar el sumario, en este caso que nos va a notificar y nos va a decir, señores, ustedes han incumplido las normas de la aduana, por tanto deberán de pagar la contravención que corresponde. La determinación de canales de una declaración única de importación. Permítame, por favor, voy a realizar, vamos a ir, por favor. Un segundito, si me dejan, por favor. ¿Alguien no tiene la Ley General de Aduanas, por favor, en la mano? Jóvenes, ¿alguien lo tiene? La ley. Jóvenes, Sí, licenciado. ¿alguien la tiene la ley 1990? Jóvenes, ¿están durmiendo? No, licenciado. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no? ¿No hay preguntas? A ver, como no hablan, yo voy a preguntar y voy a pedirles que lean el artículo 106 del reglamento a la Ley General de Aduanas. A ver, vamos, por favor, jóvenes. Como no quieren buscar, yo voy a buscar y ustedes leen. ¿Está bien?
Caramba, este mouse que anda mal. Muy bien. Aquí lo tienen. ¿Alguien puede darle una lectura? A ver, ¿alguien puede leer? ¿Por qué tanto miedo a la lectura, jóvenes? El licenciado, ahorita se está viendo la pantalla de la presentación. Uy, 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 un segundo, entonces estamos mal. ¿Dónde está? A ver. Ando con el mouse. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Ya, muy bien. Por favor, léame el artículo 106. Ya, yo, licenciado, lo voy a leer. Ya, adelante, adelante, señorita. Ya, sistema selectivo o aleatorio. Todas las declaraciones de mercancías que se encuentran completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que se requiera adjuntar la documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que requieren las mercancías. Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros cuando corresponda. Se aplica el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales para el despacho aduanero. Canal verde, autorización de levante de la mercancía en forma inmediata. Canal amarillo, proceder el examen documental y autorizar su levante en un plazo máximo de 24 horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. Canal rojo, proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía y autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar dentro de las 48 horas del día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. Hasta ahí nomás, ¿no, Elisa? Ahí nomás. Canal rojo. Ay, ya lo leí. Muy bien. ¿Qué dice entonces con el canal amarillo? A ver, jóvenes, ¿qué dice con el canal amarillo? Revisión documental, licenciado, hasta la Revisión autorización. documental. Esa es revisión documental. ¿Será que lo podemos convertir en canal rojo? Si hay una duda razonable en la mercancía, yo creo que sí. A ver, volviendo a nuestra pantallita. ¿No? Hemos dicho, existe el tema, perdón, ¿dónde estábamos? Examen documental, ¿no? El examen documental, ¿no es cierto? Tenemos un plazo de 24 horas o 48 horas en el tema del canal rojo. ¿Qué quiere decir? Cuando es un canal amarillo que el sistema informático nos va a sortear, nos dice que nosotros debemos de simplemente hacer la revisión de la documentación. Ya no lo vamos a hacer de manera física, ahora tenemos medios informáticos, así que tenemos que revisar bien el despacho aduanero. Si encontramos algún error de transcripción o simplemente la ausencia de documentos, vamos a generar, ¿no?, una acta en la cual vamos a detallar qué errores hemos encontrado en nuestra declaración única de importación. Por tanto, si tiene observaciones, la tenemos que dar a conocer al importador, y si está, en este caso, con ajuste de valor, si existe una variación de valor, hay que darle a conocer al importador. Si existe, ¿no?, una contravención, también lo propio para que puedan pagar ellos, y una vez pagado estas contravenciones y estas variaciones de valor, se proceda al levante. Puede que este canal amarillo se vuelva en canal rojo. ¿Cuándo? Cuando exista una duda o exista una mala descripción documental, ¿no? Hoy por hoy, en las aduanas especializadas,
ya no se someten mucho al tema del canal amarillo ni el canal verde. El canal verde prácticamente en los temas, perdón, en estas aduanas es nulo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una revisión al detalle. El canal amarillo se convierte en canal rojo casi en todos los despachos. ¿Por qué? Porque hay unas descripciones muy vagas y eso no permite que se pueda hacer una correcta valoración. Los resultados del examen documental de reconocimiento físico puede ser sin observaciones que nos va a dar el levante, es decir, que va a ser el despacho inmediato el técnico aduanero, sin necesidad de algún tipo de ajuste, nada. Con observaciones, el acta de reconocimiento informe de variación de valor. Este acta de reconocimiento lo van a notificar al importador, ¿no? Que pueda generar, que pueda contener contravenciones, omisiones de pago por variación de valor, incorrecta clasificación arancelaria, demasías e incorrecto tratamiento preferencial del origen. Muchos lo que hacemos es, ¿no es cierto? Si mi mercancía viene del Perú, tendría que tener un certificado de origen. Si no tiene certificado de origen, no se va a beneficiar, ¿no?, de esta preferencia arancelaria. En el caso de que sí cuenta con todo, entonces puede ser que esté yo omitiendo, no le esté dando la preferencia arancelaria, que también eso sí conlleva un gasto al importador. En algún momento el importador me puede reclamar, me diga, señor Flores, usted no ha considerado el desgravamen arancelario, pese que yo le presento el certificado de origen. Por tanto, tengo que hacer la modificación, ¿no?, de la partida arancelaria o en su defecto el que como haya hecho mi declaración. El acto de intervención ya hemos visto cuándo corresponde, ¿no es cierto? Cuando hay mercancía que no está declarada, se le hace un acta de intervención para aquellas mercancías que no están en la declaración única de importación, se les procede el comiso y tiene que elaborarse, ¿no?, una resolución determinativa para que el sujeto pasivo pueda pagar la variación de valor, en este caso la omisión de pago y poder realizar la continuidad del despacho aduanero. En el caso de que no quiera pagar, no va a ser liberada la mercancía hasta que se pueda cumplir con la deuda tributaria. Otros delitos, la remisión antecedentes a la unidad legal y el Ministerio Público. En el caso de las... esto generalmente ocurre en el tema del contrabando de celulares. Ustedes han visto que los celulares, los microprocesadores son pequeños que en algún momento pueden ser hasta ocultados en otro tipo de envases. Y si se encuentra eso, es un delito de contrabando. Eso tiene que ir al Ministerio Público, ¿no?, con una denuncia. En el caso de los documentos falsos, lo propio se les va a denunciar ante el Ministerio Público. Ellos después actúan de acuerdo a lo que establece la ley. La presentación de garantías, boleta de garantía o seguro de fianza por el 100%, conceptos de contravención aduanera, omisión de pago y o sanción por omisión de pago. Resulta que a mí me encuentran una variación de valor y me dicen, usted ha declarado en $5, pero este producto vale $10. Por tanto, usted va a generarse una omisión de pago. Me van a hacer lo que vamos a denominar en el ejercicio, en nuestro ejercicio posterior, una reliquidación. La reliquidación es volver a hacer una nueva liquidación de los tributos aduaneros con el valor de sustitución. Entonces, sí puede ser. Si el sujeto pasivo no quiere pagar, dice, no, señores, no voy a aceptar ese valor, pero yo necesito retirar mi mercancía, voy a dejar una boleta de garantía por el 100% de los tributos omitidos. Si el valor que he pagado son $50,000 y la aduana me dice, usted ha hecho una subvaluación, tiene que pagar otros $50,000 para retirar, yo puede ser que lo acepte o simplemente lo rechace. En el caso de que lo voy a rechazar, digo, señores, yo voy a dejar una boleta de garantía por el 50 o por los $50,000 que ustedes me dicen que yo he omitido. Por tanto, hago mi boleta, presento y tengo las instancias correspondientes. Ya hemos visto hace rato, ¿no es cierto? Tenemos la autoridad de impugnación tributaria, quien me va a dar la razón o me va a dar la contra si mi despacho aduanero está correctamente elaborado y está bien justificado. Si me dice la AIT, usted sí ha hecho una mala, un mal despacho, donde no ha considerado toda la documentación y la aduana tiene razón, por tanto, ese dinero, esa fianza que se deja del 100%, se queda a favor del Estado y yo pierdo.
¿no es cierto? Es una manera de garantizar de que se vaya a cumplir lo que está establecido en norma. Pero si resulta que yo tengo razón, ¿no es cierto? La aduana me está haciendo una acusación falsa, me dice que yo he declarado valores bajos y que no los he justificado, y la IT me dice, no, señor, el sujeto pasivo tiene toda la razón, ha declarado lo que establece la norma, además ha cumplido con todos los requisitos, por tanto no existe esta omisión de pago. Y yo recojo mi boleta de garantía, ya no soy deudor ante la aduana, ¿no? Allí se extingue la deuda aduanera generada. En el tema del retiro de las mercancías tenemos 2 días de plazo. Ayer hemos hablado de 48 horas, aquí están las 48 horas, ¿no? Hábiles posteriores al levante de la mercancía. A partir del tercer día, es decir, si no recojo hasta el tercer día, tengo, y antes de los 10 días, con una multa del 1% sobre el valor CIF, lo que hemos también hablado en la clase anterior, ¿no es cierto? Si a mí me despachan y hoy día me dan levante, tengo mañana y pasado para retirar mi mercancía. Si el día lunes no lo retiro, ya me van a generar una multa del 1%, que me dan un plazo de 10 días para retirarlo. Si en ese plazo no los retiro, esto va a quedar, ¿no es cierto?, como abandono tácito. 5 días hábiles después del levante, dice, a partir del 6º día y antes de los 15 días, con una multa del 1% del valor CIF en entidades del sector público. He aquí. Este tema para el sector público, fíjense, dice, ¿y por qué le dan al sector público 5 días? Y después le dan 15 días. Justamente en el tema de tributos aduaneros ni el Estado se salva. Si el Ministerio de la Presidencia ha sido adjudicatario de un vehículo y no lo ha retirado dentro de los 5 días, tiene que pagar el 1% del valor CIF que se haya calculado. Así no haya pagado los tributos aduaneros, tiene que pagarlo. Y eso va a generar responsabilidad al técnico del Ministerio de la Presidencia. Vencidos los plazos, las mercancías caen en abandono tácito. Recuerden, eso también ya lo hemos hablado. Retiro de mercancías sujetas a colocación de distintivos. Previo al retiro de las mercancías, verificar la colocación de los medios de control fiscal, condiciones de etiquetas, advertencias al consumidor u otros distintivos para acreditar el pago de tributos aduaneros o permitir la libre circulación del SOAT para vehículos. ¿Qué quiere decir? Si yo traigo bebidas alcohólicas, tiene que tener un timbre, ¿no es cierto? Este timbre tenemos que tramitarlo ante impuestos nacionales. Impuestos nacionales, una vez que nos dan los timbres, tengo que ir a hacerlo, a pegar a cada botellita. Ustedes compren un Red Bull, ahí tienen una etiqueta, ¿no es cierto?, que dice de Servicio de Impuestos Nacionales. Cómprense una bebida, cómprense un whisky, lo propio, ¿no es cierto?, ahí dice un sticker. Si no tiene ese sticker, esa bebida o ese cigarrillo no ha pasado por la Aduana Nacional de Bolivia, ha venido por la vía del contrabando. Para aquellos que hacen importación de vehículos, de la aduana ya debe salir con un SOAT para vehículos. El sistema, en este caso, es el seguro obligatorio de automotores, que tiene que salir ya de manera obligatoria para poder circular en territorio nacional. Si no tiene el SOAT, ese vehículo no puede salir de la aduana, así esté nacionalizada. Perdón. Tengo problemas con el mouse. Ya, muy bien. Las modalidades de despacho de importación, hemos visto la modalidad general, el anticipado y el inmediato, ¿no? Aceptación de la declaración única de importación, plazo de regularización, no tiene por qué, es un despacho general. Después del arribo de la mercancía a la aduana de destino. Es decir, la modalidad del despacho general es cuando llega el camión a la aduana de destino y allí recién se procede al despacho o la presentación de la declaración única de importación. En el caso de los despachos anticipados, tiene que ser previo al ingreso de las mercancías a territorio nacional. Es decir, ya debo haber presentado mi declaración única de importación antes que llegue la mercancía. 20 días después de arribar la totalidad de la mercancía, debo regularizar
los documentos. Puede ser que yo esté trayendo para una empresa equipos, entonces no va a llegar todo en un solo día, van a llegar, ¿no? Lote por lote, hasta que termine el último lote y decir, vamos a regularizar la documentación. El despacho inmediato, antes del inicio de tránsito o después del arribo de la totalidad de las mercancías a la aduana de destino. Los despachos inmediatos urgentes, 30 días, la extensión 60 días, el sector público 120 días y los otros 20 días. A partir del arribo del último medio de aceptación de la declaración única de importación. Los despachos parciales, que también lo hemos visto, ¿no? De la mercancía homogénea, amparados en una sola factura comercial. Excepcionalmente para menaje doméstico. Es decir, no podemos hacer un despacho parcial en el menaje doméstico. Recuerden que el menaje doméstico no paga, solamente paga $200 y es el único pago que se realiza, ¿no? Para otro tipo de mercancías no consideradas como menaje doméstico. El despacho aduanero de importación en zona de custodia. Es requisito, declaración única de importación memorizada previo al registro del manifiesto de carga, las excepciones, mercancías consistentes en vehículos antiguos destinadas a depósito, territorio o especial, que requieren examen previo o que estén sometidas a procedimiento específico, ¿no? Manifiestos internacionales de carga con más de un documento de embarque. Los modos de transporte aéreo o fluvial, mercancías destinadas a una zona franca, carga consolidada. El despacho de aduanero de importación en una zona de custodia, la memorización de la declaración única de importación y el registro del manifiesto internacional de carga. Ojo, este paso ya se tiene que hacer antes de realizar la importación. En otras palabras, ya debemos tener esta documentación memorizada y el registro del manifiesto antes de que el camión parta desde Chile, si estamos hablando, ¿no? El paso 2, el inicio del tránsito aduanero, es decir, cuando ya sale el camión destino a Bolivia. El cierre de tránsito aduanero ya lo hemos indicado, que es a la conclusión de el tránsito aduanero internacional, ¿no? La emisión del parte de recepción en una zona de custodia sobre el medio y unidad de transporte en el plazo de 4 horas a partir del cierre de tránsito. Ojo, esta emisión del parte de recepción, cuando hablamos en zona de custodia, tiene que estar sobre el medio de transporte. En las zonas o en aduanas especializadas es donde se da este tema, ¿no? Las aduanas especializadas lo que hacen es trabajar por tiempo. Si bien llega el medio de transporte, una vez arribado al recinto aduanero, se le programa el aforo físico, se le programa el aforo físico y se tiene que ya de inmediato programar un aforo documental y físico y subir, es decir, descargar temporalmente la mercancía y volverlo a cargar sobre el medio de transporte porque se va a llegar hasta su lugar de destino. Tenemos 4 horas simplemente para hacer todo ese caso, ¿no? El paso 5, la aceptación de la declaración única de importación y el pago de tributos aduaneros hasta 2 días hábiles siguientes al cierre del tránsito aduanero. Y hemos visto el canal verde, el retiro de las mercancías de manera inmediata, que no se dan, ojo, eso que quede muy claro en una aduana especializada. Canal rojo amarillo, examen documental y el reconocimiento físico. ¿Sí? La elaboración de la declaración única de importación y pago de tributos aduaneros. La elaboración de la DAF cuando el monto es superior a $5,000. La declaración andina de valor. O el FDM, cuando es menor a $5,000. Fíjense, acá tengo 2 formularios que vamos a ir utilizando. Cuando mi mercancía sea superior a $5,000, voy a utilizar la declaración andina de valor. Cuando sea inferior, el formulario de declaración de mercancías, cuando sea inferior. La elaboración de la declaración única de importación a través del sistema informático de la aduana SIDUNEA. Esto lo va a hacer la agencia despachante de aduana. Ahora, si ustedes son operadores de comercio exterior autorizados, lo pueden hacer de manera personal. La presentación de la declaración única de importación y asignación del número correlativo.
la asociación entre la Declaración Andina de Valor y la Declaración Única de Importación, excepto en IM5, IM6, IM7 y lo que es el menaje de casa, ¿no? El sistema MIRA, vamos a tener una clase particular para ver cómo funciona, cómo hacer el seguimiento de mi despacho aduanero, ¿no? La digitalización y presentación de documentos soportes a través del sistema informático MIRA. Toda lo voy a digitalizar y lo voy a subir a este sistema informático MIRA. El pago de tributos aduaneros se hace en el Banco Unión. Podemos hacerlo a través de Uninet, ¿no? Que es una plataforma de un pago virtual. Es decir, sin necesidad de llevar pago de dinero, sin necesidad de llevar dinero al banco, nosotros podemos hacer mediante el sistema informático. Tengo en mi cuenta dinero y lo voy a transferir a cuenta de la Aduana Nacional de Bolivia, dependiendo en la regional donde esté tramitando mi declaración única de importación. El pago de tributos aduaneros, ¿no es cierto? La asignación del canal, que esto está en el artículo 106. ¿Sí? La asignación del técnico analista de transacción comercial y técnico aforador. Es decir, van a intervenir dos técnicos ahora, anteriormente cuando se hacía los despachos antes del año 2018, un solo técnico tenía que ir, agarraba sus carpetas y veía, esta es mi mercancía, voy a aforar, y empezaba a aforar, ¿no es cierto? Veía todo eso. Empezaba a revisar la documentación, todo correcto, muy bien. Ahora tienen que participar dos técnicos necesariamente. Uno que es el analista y otro que es el técnico aforador. El técnico aforador es quien va a ver todos los datos técnicos físicos de mi producto a despacho aduanero. Y el técnico analista es el quien va a revisar si el valor declarado de este producto es el precio realmente pagado por pagar o si va a sufrir algún tipo de ajuste de valor. Acá tenemos los pasos, ¿no? El técnico analista de transacción comercial dice el examen documental de la información relativa a la transacción comercial, valor en aduanas, ¿no es cierto? La declaración andina de valor, el FDM, factura comercial, gastos de transporte, seguros, otros gastos. Lo que nosotros hemos establecido, lo que hemos visto, documentos para poder elaborar. ¿Se acuerdan? Hemos tenido que nosotros ver en función de la factura comercial, los gastos, flete 1, flete 2, seguro y aquellos gastos incluidos para la importación. El reconocimiento físico en caso de requerir mayores elementos de mercancía. Si en este formulario de descripción de mercancías no está bien descrita la mercancía, lo que yo necesito es hacer un aforo físico, ver de manera objetiva mi producto, ¿no es cierto? Y ver si realmente cumple lo que dice, ¿no es cierto? Tendrá una tapita, tendrá dos tapitas, eso ya se ve en el reconocimiento físico. ¿Cuál es la función de nuestro amigo aforador, llamado así? Este técnico aforador realiza primeramente el examen documental de los demás documentos de soporte, lo que establece el artículo 111, no se vayan a olvidar. Los documentos de embarque, el Bill of Lading, ¿no es cierto? Un documento de embarque marítimo o para nosotros el flete principal. Las autorizaciones previas que están en el artículo 118 del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Que para traer yo, por ejemplo, las chompas, debo sacar una autorización del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos restringiendo, estamos haciendo una protección de nuestros productos nacionales, por tanto, estamos limitando, estamos restringiendo un poco que vayan importando mercancías de China. Pero, ¿qué sucede con mercancía que viene del Perú? Casualmente les tomé fotos y les mandé al grupo donde hemos visto que hay gente que se, presta a este tema un poco, en realidad es totalmente ilegal. Lleva mercancía de Zona Franca, Iquique, Chile, los lleva a Zona Franca, Tacna, Perú. Ahí lo quitan las etiquetas donde decía hecho en China y los ponen etiquetas hecho en Perú. ¿Por qué? Porque ellos quieren beneficiarse del desgravamen arancelario. Además, cuando son países en los cuales tenemos convenio, muchas veces están libres de la presentación de estas autorizaciones previas.
¿no? Los certificados, las certificaciones que está de acuerdo al artículo 119 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, y la revisión de la Declaración Única de Importación. En algún momento hemos hablado con ustedes. Puede ser que una partida arancelaria, ¿no? Este celular me estén poniendo en la partida 85. Perdón, sí, 85, ¿no? 24. Posiblemente yo quiero que de este celular no me cobren el 10%, porque ahí dice 10% para este celular, y lo voy a mover a una partida que también haga referencias a celulares. Posiblemente me diga a equipos de comunicación simplemente, y lo voy a llevar donde la partida me da un porcentaje del 5%. Estoy haciendo un salto de partida, no estaré haciendo una omisión de tributos, si vale el término, va a depender mucho cómo esté en la nomenclatura. Ustedes recuerdan que para clasificar una mercancía tenemos que usar, ¿no es cierto?, cuál es el textito que manejamos, el arancel aduanero, ¿no es cierto?, la nandina, pero existen documentos que tienen que soportar a la aplicación de la nandina, ya que son, ustedes han debido ver, las notas explicativas, no sé si lo han manejado, si han tenido por lo menos la posibilidad de ver las notas explicativas, te dicen, sí, evidentemente este celular va en la partida que yo estoy clasificando o va en otra subpartida. Para ello necesitan munirse de esta información, y esta información está en las notas explicativas que tiene nuestro clasificador arancelario. Los formularios que correspondan, si yo voy a traer un vehículo, debo utilizar un formulario de registro vehicular, ¿no es cierto? Pero si yo voy a traer un televisor, es insulso, no tiene sentido que vaya a utilizar, no me van a poner, ¿no es cierto? Un vehículo, un televisor no tiene pues cilindrada, no tiene el tipo de combustible. Entonces, cada formulario para los diferentes productos que se vaya a importar. Si yo voy a usar, si voy a importar un motorizado, es decir, una maquinaria, la maquinaria también tiene que ser descrito, pero no va a ser descrito como un vehículo. Tengo que utilizar otro formulario que es el FRMM, formulario de registro de motores, de maquinaria, ¿no? Y el certificado de origen, que ya hemos dicho que nos sirve, este es un documento importante cuando traemos de los países con los cuales tenemos algún tipo de acuerdo económico. El reconocimiento físico programado a través del sistema informático. Es decir, todo se programa. No es que te decía, antes qué es lo que pasaba, nosotros nos encontrábamos y teníamos un chorizo de importadores y decía, bueno, ¿a qué hora me va a tocar? ¿No es cierto? Y teníamos 1 kilo de carpetas, había que ir uno tras otro. Y si alguien quería adelantar, entonces agarraba la carpeta que estaba arriba, lo ponía abajo y subía su carpeta arriba, ¿no es cierto? No se mantenía la secuencia para poder hacer los despachadoneros. Hoy no se puede hacer eso porque ya tenemos programado en el sistema informático. Es decir, a horas 10 tengo aforo físico de Juan Pérez, a horas 14:30 tengo aforo de Laura Valdés. No puedo invertir, ¿no? Ya no existe esa figura de jugar, ¿no? Cumplido el plazo, en este caso del canal amarillo de 24 horas, ya debería haber hecho despacho. Y en el canal rojo 48 horas. En casos excepcionales yo puedo prolongar, pero si no se registran observaciones, si dice, bueno, yo agarro y me olvidé registrar, tengo 10 carpetas, pero de las 10 carpetas, 8 son amarillas y 2 son rojas. Resulta que me olvidé registrar las observaciones para los canales amarillos y el día de mañana tengo hasta las 10 de la mañana. Si a las 10 de la mañana, o a la conclusión en este caso del día, no he hecho ningún registro, automáticamente el sistema informático de la aduana lo va a dar levante. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que yo, después de haber sido dado levante, recién me ponga a revisar y haya encontrado errores. Esos errores ya no los puedo registrar. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el tiempo que me permite el sistema para poder haber hecho la revisión de estas carpetas. Así que no es tan sencillo como antes. Antes uno podía tenerlo hasta meses, hasta 1 año, una carpeta sin poderlo despachar. Si yo me peleaba con el importador,
El importador venía a acercarse cada vez, por favor, despáchame, que yo le decía, no te voy a despachar y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, y tenía todo el tiempo. Lo único que hacía era justificar, no se presenta el importador, no se presenta el importador. Así podíamos tenernos carpetas. Hoy no se puede hacer eso. El sistema te controla. Si te dice, tienes 24 horas, en las 24 horas tenemos que hacer levanta. Si no se puede en las 24 horas poner alguna observación simplemente para que nos dé un tiempo adicional. Y si no tiene observación, simplemente se hace el levante de la mercancía y hacemos que salga, ¿no? Y dice el paso 2, sin observaciones, es el levante. El levante automático es el despacho de la mercancía. El técnico analista, ¿no?, ve, o sea, puede generar la contravención aduanera. El importador, ¿no es cierto?, tanto para el importador como para el declarante, relativas a la declaración andina de valor o el FDM, no relativas a la DUI, ¿no? Omisión de pago cuando existe variación de valor, ¿no es cierto?, determinado a partir del informe de variación de valor en aplicación a la metodología de valoración. Es decir, si alguien quiere ser técnico aduanero, tiene que conocer la metodología de valoración, empezando del primero hasta el sexto método de valoración justificada. No es que me caes mal y te voy a hacer un ajuste de valor. No, no existe esa figura. Se tiene que justificar técnicamente por qué estamos haciendo la valoración. Las contravenciones aduaneras encontradas por el técnico forador, ¿no es cierto?, al declarante, no al dueño, sino al declarante, que en este caso el declarante resulta ser el mismo importador o el de la agencia despachante de aduana, relativas a la declaración única de importación, al formulario de registro de vehículos o documentos adicionales. Puede ser que yo, agencia despachante de aduana, estoy haciendo el despacho para Juan Pérez y Juan Pérez se olvidó presentarme un documento. Esa contravención se va a generar hacia mí, ¿no? Los documentos adicionales, las no relativas a la DAP, ¿no? La omisión de pago cuando existe demasías, incorrecta clasificación arancelaria, lo que hace rato habíamos hablado, ¿no? El salto de partida se llama eso, ¿no? Incorrecto tratamiento preferencial de normas de origen, ¿ya? Otros no relacionados al valor de aduana. El contrabando contravencional, mercancías no declaradas, mercancías prohibidas, ¿sí? Otros delitos. El acta de reconocimiento, informe de variación de valor. Cuando existe, estas observaciones nos tienen que generar un acta de reconocimiento denominado informe de variación de valor para ver cuánto es la omisión o cuánto es la multa que tenemos que pagar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos perdidos? Licenciado, una preguntita. Antes hablaba acerca de que la aduana nos pone un horario en el que nosotros podemos hacer, donde va a hacer la revisión. ¿Y qué tal, licenciado, si nosotros, no, por alguna cuestión o por algún percance, no hemos podido estar en la hora que la aduana nos ha citado en el sistema? Entonces, ¿cómo podríamos volver a restablecer o podríamos poner otro horario? ¿Tendríamos que hacer algo, una carta o cómo tendríamos que hacer eso, licenciado? Lamentablemente no existe esa figura, porque ahora se le notifica al transportista, se le notifica al agente despachante de aduana y al importador. De los tres, uno tiene que estar. ¿Ya? No es obligatorio tu presencia como importador. Así que, estés o no estés, se va a hacer con el chofer. Si no está el chofer, se va a hacer con la agencia despachante de aduana. Si no está él, con el importador. Entonces ya no hay excusa que valga. Anteriormente sí, porque muchos ocultaban su mercadería y decían, no, el agente venía, no, yo no conozco, no sé dónde está. Ahora se llega con el camión y se pone un horario, se tiene la placa, se tiene identificado dónde está el camión y se hace sí o sí, porque necesitamos cesar el tránsito aduanero y emitir el parte de recepción. Ya no hay esa figura. Entonces, licenciado, Sí. el aforo se lo puede realizar con el transportista, como usted decía, con una persona que esté ahí, ¿no, licenciado? Claro, porque el técnico aduanero es quien va a registrar quién va a hacer el aforo físico, no lo va a hacer el importador. El importador simplemente podrá ayudar, ¿no es cierto?, en ubicar las cajas. Además, las cajas ya tienen que venir numeradas, entonces no va a ser nada difícil, va a ser sencillamente fácil para poder identificar la mercancía. Gracias, Liz.
¿Alguna pregunta más? Bueno. La notificación del acta de reconocimiento o informe de variación de valor se la tiene que hacer aquí, al agente despachante o en este caso al importador. El administrador de aduana verifica en este caso, el acta de reconocimiento o el informe de variación de valor y lo registra. Si existe un acta de reconocimiento, es decir, donde está identificado, ¿no es cierto? Y existe una variación de valor con el valor declarado y el valor determinado, se tiene que registrar. 1. Conformidad. Notifica electrónicamente el acta de reconocimiento y la variación de valor. ¿A quién? Al sujeto pasivo. Ahora, ya, anteriormente tenías que ir ¿no es cierto?, a la administración tributaria y te llamaban, te decían, la niña Flores, venga, la vamos a notificar, y te notificaba. Hoy se hace todo a través del sistema informático Suma. Vamos a ver. Permítame, por favor, voy a cambiar de manera temporal. Voy a cambiar. Voy a ingresar con un usuario que no es el mío, ojo, que no es el mío, les repito. Voy a ingresar. Ojo, jóvenes, si les estoy mostrando todo esto porque ustedes necesitan aprender. Es más por temas académicos, no es porque